Y cuando hay desacuerdo, eso quiere decir que la norma no está clara. Si la madre dice una cosa y el padre la contradice o viceversa, entonces eso genera ante la norma como una ambigüedad. El niño siempre va a estar forzando a la norma, a ver hasta dónde la logra extender, el permiso de hacer cosas. Entonces uno, como el adulto, pues muchos padres a veces se quejan, y yo que soy profesor y tengo en mis clases con mucha frecuencia a jóvenes que ya son padres, que son madres, quieren saber un poco de cómo lidiar con estos niños que están creciendo, y uno realmente cuando llega a este aspecto le enfatiza mucho eso de hacer que esas normas se cumplan, que usted no tiene, que usted es el líder de esa familia. No es el niño o la niña la que impone las normas. Por algo usted es el adulto. Y para eso no hay que ser violento, para eso no hay que dar correazo, para eso no hay que dar chancletazo, para eso no hay que dar cocotazo. Yo pienso que usted como líder y adulto, además un niño que lo quiere a usted, es muy fácil imponer una disciplina dentro del hogar. Cuando no la hay es porque están fallando esas directrices básicas con las que se orienta y se levanta una familia. Licenciado, hay problemas psicosomáticos que pueden afectar seriamente de lo que es el trastorno mental del comportamiento de los jóvenes. Sí, ciertamente los hay. Por suerte, no son la mayoría, pero claro que hay trastornos, por ejemplo, hay rasgos epileptoides o epilepsia que también cursan con mucha agresividad. Estos niños a veces son muy agresivos, producto de esa base biológica que está un poco afectada, aparte de otros trastornos que se van haciendo cada vez más frecuentes en los niños y jóvenes, como es la depresión. La depresión tiene muchos efectos, tiene muchos síntomas, y varios de esos síntomas hacen al niño un poco antisocial, un poco aislado, un poco agresivo, y eso puede afectar el desarrollo de ese niño tanto dentro de la familia como en el contexto social y en la escuela. En esos casos hay que estar atento a ver de qué se trata, si es algo que viene por el maltrato, por el abuso, o si realmente hay un problema de base a nivel, digamos, psicoorgánico, ¿no? En ese caso también hay tratamientos de elección con los cuales poder lidiar y ayudar a estos niños a que se sanen y se reincorporen a la vida, digamos, de la comunidad. Esto tiene que ver mucho con lo que es la exclusión de los niños y también, ¿qué podríamos nosotros hablar de la exclusión que tienen los padres con los niños, que a veces los excluyen de las actividades de compartir, de dialogar? Por ejemplo, hemos visto hijos y niñas quejarse de que cuando llevan una preocupación al padre de que le ayude con la tarea o con algo que entiende que el padre debe de explicarle, se niegan, a veces dicen que están ocupados, que no tienen tiempo. Esto también influye mucho en lo que es el problema de la violencia. Claro, claro que sí, es un factor muy importante. En la crianza hay lo que llamamos el acompañamiento, el que el padre, la madre esté presente en la vida de su hijo. A veces no necesita ni siquiera de muchas palabras. Cuando tú agarras a ese niño en el fin de semana y te lo llevas y vas a pescar, a caminar por ahí, a montar bicicleta si tienen, en fin, ese tipo de acompañamiento en sí mismo es sanador. No hay mejor terapia que esa. Es difícil que tú encuentres un niño, por ejemplo, tú encuentras un niño a veces pequeño, muy agresivo, muy polarizado, como decimos, ¿no? Y tú lo agarras, lo cargas, lo levantas, le das una vuelta, sale a caminar con él al patio y ya. Eso solo te evita, por ejemplo, dar un correazo, dar un chancletazo. Que hay gente cuando ve al niño muy violento, entonces lo quiere calmar con más violencia. Y a veces tú lo que tienes que hacer es pasarle la mano por la cabeza y decirle, por ejemplo, a ese niño, mire campeón, ¿qué es lo que pasa? Pasarle la manita. Exacto, O sea, que te cuente por qué está así. No, que mi hermanita, que esto, que lo otro. Óyelo. Porque siempre esa es otra de las cosas que a veces los adultos tenemos la mala costumbre de no escuchar a los niños, porque creemos que el niño no tiene derecho a la palabra. Y a los niños hay que oírlos. Cuando tú le permites que ellos hablen,
A lo mejor te cuentan también sobre cosas que les están pasando que tú no sabes y en lo que tú puedes ayudarlos. No solamente la tarea, que sí, si le puede ayudar, darle una mano. Hay otras cosas que tienen que ver con el desarrollo emocional, psicológico, la prevención de abusos, en la que es bueno que los niños hablen y darle la confianza para que te digan las cosas. Y si hay alguna falta, entonces ahí mismo se aprovecha y se corrige. Sí, y se corrige, porque hay muchas maneras de corregir. No hay que acudir a la violencia como se nos ha enseñado mucho con la práctica. Nuestros padres fueron muy golpeadores. Entonces, la generación posterior ha seguido esa práctica. Yo creo que hay que cortarla ahí. No debemos seguir golpeando, maltratando a nuestros hijos. Van a ser mejores jóvenes, mejores ciudadanos, si usted no lo maltrata. De hecho, hay situaciones que preparan para el abuso. Lo digo con mucha frecuencia a mis alumnas y alumnos. Cuando usted tiene un padre que es maltratador, por ejemplo, de las niñas, lo que está haciendo es como ablandándolas y preparándolas para que el marido posteriormente las abuse. Y usted no quisiera ver que su hija es abusada, entonces no abuse usted de ella, porque la debilita, le baja la autoestima y eso entonces hace que el que viene después siga el camino que ya usted abrió. No maltrate a su hija, óigala, abrácela, dele cariño. Eso la fortalece, levanta su autoestima y realmente la previene también de padecer abusos más adelante. Licenciado, cuando hablamos de tener en cuenta las predicciones de riesgo y de protección para evitar la violencia, principalmente en las escuelas, Sí. ¿qué debe de hacerse ahí en esa partecita? Para prevenir riesgo y evitar lo que es la protección, o sea, tener protección sobre ella, sobre lo que pudiera venir. Por ejemplo, un profesor sabe cuántos alumnos tiene, Sí. cuáles son los más carpetosos. Entonces, ya él sabe dentro de 40 o 30 alumnos, si hay 10 que son de alto riesgo para los demás. En ese caso, ¿cuál sería la protección que se daría a los otros que no están vinculados a ese ámbito? Bueno, como decíamos al principio, esa Se violencia... puede separar, por ejemplo, si hay 10 adolescentes o niños que han incurrido en actos permanentes de violencia, ¿se pueden separar o se puede tomar medidas preventivas a través de un tratamiento psiquiátrico? Sí, si fuera el caso, pero es bueno aclarar un asunto, y es el hecho de que la violencia en las escuelas se trata de comportamientos excepcionales, no es la norma. De eso hablaba el ministro hace un par de días. Él decía, la mayoría de las escuelas están funcionando bien y la mayoría de las escuelas no hay problema con la violencia. Y él tiene razón. Pero eso no nos debe consolar a nosotros. Una sola escuela donde haya problemas de violencia ya debe preocuparnos. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer, como en todos los problemas, siempre será mejor prevenir. Y hay problemas como que se ven venir, ¿verdad? El caso de la violencia comienza a veces con pequeñas coaliciones que se forman. Por ejemplo, en nuestros barrios, más que quizás en sitios... en los últimos años se ha dado el tema de las bandas. Aquí no está tan desarrollado este problema como en otros países de Centroamérica, pero aquí la tenemos. Y a veces los problemas de esas bandas en el sector llegan hasta la escuela. O sea, no es que se genera en la escuela, sino que llegan a la escuela producto de situaciones que se dan en el sector donde funciona. Yo creo que eso se ve venir, y lo ven venir los profesores, lo ve venir el orientador o la orientadora, lo ve venir el director o directora de la escuela, la sociedad de padres y amigos de la escuela. Yo creo que son temas que constantemente, y en la medida en que se integra más a los padres, se puede trabajar de forma preventiva. Cuando se están formando estos grupos, cuando se ve que hay pequeñas coaliciones de niños que se juntan para agredir a otros, eso no es una buena señal. Entonces hay que tratarlo. Cuando se trata de casos aislados,
que los hay, puede haber la posibilidad, esa que señalabas, de que haya un trastorno particular de ese niño, que es particularmente agresivo, porque está deprimido, porque está teniendo unos problemas serios en su casa, porque tiene trastornos orgánicos, y entonces eso se puede tratar como un caso, ¿verdad? Y yo creo que hay que diferenciar en cada cosa y evitar que se vuelva sistémico el tema de la violencia en las escuelas. Y creo que la escuela tiene muchos recursos para evitarlo. Si toda la comunidad es consciente del problema y se pone, como decimos, a una para enfrentarlo. La educación, la sensibilización, la orientación es clave en todo eso. Estamos viendo algunas imágenes de esto es dos niñas peleando. Sí, este es uno de los ambientes que se presenta con alguna frecuencia, niños y niñas que se fajan, como dicen, en la escuela aprovechando el recreo, la ausencia del profesor, y otros niños, que esa es la parte que más nos preocupa, que a veces incentivan la violencia dentro de las escuelas. Cuando sucede esa partecita de que incentivan, no hay forma de cómo educar a los demás estudiantes de que cuando suceda esto mejor haya una mediación para que no suceda lo que ha estado sucediendo hasta el momento, porque puede ocurrir un hecho lamentable en una trifulca de estos jóvenes en las escuelas, que puede entonces traer como consecuencia problemas graves tanto para la familia como también para el Estado Dominicano. Se están dando charlas, licenciados, en las escuelas para decirle a los jóvenes que hay que vivir en hermandad, que todo ya dentro de ese recinto escolar ya son más que hermanos. Ciertamente, y me gustó mucho una orientación que vi que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores hacía una orientación a los profesores y profesoras. Él recomendaba que tomaran por lo menos 10 o 15 minutos diarios para tratar de sensibilizar a los estudiantes sobre ese tema. Yo creo que como profesores que somos, por lo menos yo así me considero, yo enseño filosofía, enseño psicología, pero mis alumnos y alumnas saben que yo trato de las aulas de ser un poco más que eso. Uno también es un orientador, uno tiene algún nivel de liderazgo y de respeto en estos muchachos. Sé que cualquier cosa que tú le digas, ellos lo valoran. No es que sea una cosa automática que van a aceptar y que van a seguir lo que tú le dices, pero alguna semilla de esta cae en buena tierra. Y es también la idea de involucrar también al alumnado, a los mismos estudiantes. Por experiencia sé que en los cursos, sobre todo cuando hay un liderazgo del maestro o de la maestra, forma en cada curso un pequeño comité de disciplina, comité del curso, que tratan varias cosas, y dentro de ellas, una que pueden tratar es este mismo tema de la prevención de violencia. Yo pienso que hay muchos recursos que se pueden hacer, que están ahí, y que mejora bastante el aspecto disciplinario dentro de las escuelas. Es un trabajo que nos compete, tenemos vamos a decir, la autoridad, y tenemos también el liderazgo para poder hacerlo. Cuando no se hace, yo creo que esas escuelas donde hay esta situación de conflicto debiera ser motivo de evaluación, como pasa en otros países. Las escuelas se miden por resultados. Si el resultado de esta escuela está siendo, tanto en términos de conducta como de rendimiento, deficiente, creo que el ministerio tiene que tomar cartas en el asunto, ver por qué se está generando eso, y si tiene que hacer cambios alrededor de esa escuela, hacerlo, porque es parte del compromiso de las escuelas. Yo no veo con buenos ojos, ni aceptaría que haya una situación de desorden y de descontrol en una escuela y que la dirección de ese centro se declare como desbordado o incompetente para enfrentarlo. Bueno, licenciado, por último quisiera que usted se despida
teleaudiencia y que haga una breve exhortación a los estudiantes, a los profesores, a los directores de escuelas y también